Cordial saludo, doctora Adelina. En este video vamos a hablar sobre la integración de los resultados, discusión y conclusiones. En este capítulo se interpretan los hallazgos del estudio a la luz de los objetivos, las preguntas de investigación, el supuesto teórico, el marco conceptual, y se trata de describir los resultados y comprender cómo el uso pedagógico de un ABA transforma las experiencias, las emociones y las formas de aprender inglés de los estudiantes de grado quinto. En el aspecto sociodemográfico encontramos la participación de 20 estudiantes en edad entre los 10 y los 12 años, 9 niñas, 11 niños y un contexto en el que se evidencia un entorno socioeducativo con acceso limitado al inglés, una motivación hacia el trabajo con las herramientas digitales, lo cual es relevante para el uso del ABA, y en la ética, una codificación para garantizar la confidencialidad en la que los participantes están identificados del E1 al E20. En la fase 1 del diagnóstico encontramos la categoría del aprendizaje del inglés como lengua extranjera, la dimensión de competencias lingüísticas, en el listen la comprensión de instrucciones y audios, en el reading la comprensión de textos breves, en el grouting el deletreo de palabras, y aquí como análisis encontramos que la velocidad y pronunciación del audio limitan la comprensión y el estudiante depende del apoyo visual para interpretar el mensaje, que la lectura se restringe al reconocimiento de vocabulario conocido y no se evidencia una inferencia contextual, que la escritura es incipiente y dependiente de la memorización léxica y se presentan errores frecuentes. Ya puntualmente en el filtro afectivo encontramos en la ansiedad, el nerviosismo al practicar inglés, en la autoconfianza, la percepción de la competencia y la motivación inicial, que es el interés hacia el aprendizaje del idioma, una ansiedad inicial que actúa como barrera emocional frente al uso del idioma, una baja autopercepción del desempeño lingüístico al inicio del proceso y un interés inicial bajo, lo que limita la disposición del aprendizaje. En la fase 2 de diseño encontramos la categoría Análisis del uso del ABA, la transformación del filtro afectivo, reducción de ansiedad, la comparación de la ansiedad frente a la clase tradicional y el uso de ABA. Encontramos que la retroalimentación individual disminuye la tensión asociada al error en el público, el reconocimiento de motivación, de una percepción positiva del ABA, entonces las dinámicas lúdicas incrementan el interés y la participación de los estudiantes. En la dimensión de la adquisición versus aprendizaje vemos las experiencias auténticas, la valoración de las actividades comunicativas y vemos que las actividades colaborativas se perciben como situaciones reales de aprendizaje que favorecen la adquisición. En la fase 3 de implementación encontramos el análisis del ABA, la transformación del filtro afectivo en la autoconfianza, seguridad al expresarse, hay una disminución de la presión social que fortalece la seguridad lingüística en los participantes, una reducción de la ansiedad, que hay una repetición sin una exposición pública y vemos que el ABA crea un entorno emocionalmente seguro que reduce el miedo al error. Y en la adquisición versus aprendizaje, las actividades estructuradas, esos ejercicios gramaticales, así que la estructuración y la secuenciación favorecen el aprendizaje formal del idioma. En la fase 4 de reflexión encontramos la transformación del filtro afectivo, hay reducción de la ansiedad, ese filtro afectivo favorece una participación más constante en el reconocimiento de motivación, hay un disfrute por el aprendizaje que sostiene el compromiso con las tareas que se van desarrollando en el proceso y la autoconfianza nos dice que el ABA favorece los procesos de autorregulación y responsabilidad en el aprendizaje. En la comprensión lingüística y comprensión de vocabulario, esa exposición multimodal facilita el aprendizaje progresivo y esas experiencias auténticas, la valoración nos muestra que hay diversidad de tareas que promueven un aprendizaje más significativo en los estudiantes. En las discusiones entre el objetivo general y la pregunta de investigación encontramos los resultados del estudio, perciben el ABA como un entorno dinámico, flexible y motivador que transforma las experiencias de aprender inglés. Y en la discusión encontramos que el ABA actúa como un mediador pedagógico y afectivo y que las percepciones de los estudiantes evidencian un cambio actitudinal frente al inglés que pasa de ser visto como una asignatura difícil a una experiencia significativa y emocionalmente muy positiva para los participantes. En el objetivo número 1 y la pregunta 1 encontramos que se identifican dificultades iniciales en comprensión auditiva, pronunciación, vocabulario e inseguridad para expresarse.
En la discusión vemos que los desafíos reflejan una baja exposición al idioma y altos niveles de ansiedad. El ABA permite transformar estas dificultades al ofrecer práctica constante y un entorno sin presión evaluativa. En el objetivo 2 y la pregunta 2, que es la parte de diseño, vemos que el resultado, los estudiantes valoran positivamente las herramientas interactivas y los recursos audiovisuales para practicar el inglés. Y en la interpretación vemos que la estrategia basada en interactividad, repetición y retroalimentación inmediata facilita la comprensión y la autogestión del aprendizaje. En el objetivo número 3 y pregunta 3, que es implementar la estrategia pedagógica, encontramos como resultado que se evidencia un aumento de la motivación, la participación activa y la persistencia en las actividades. Y en la interpretación vemos que la secuencia progresiva de estas actividades genera un equilibrio entre el reto y el apoyo, fortaleciendo la participación y la permanencia en las tareas que se asignan dentro del aula. Y ya en el objetivo número 4, pregunta 4, la parte de reflexión, el ABA se percibe como algo divertido, fácil de entender, diferente y a las clases tradicionales que recibían los estudiantes. Las experiencias reflejan una valoración positiva del ABA como entorno que fomenta la curiosidad, la colaboración y el deseo de seguir aprendiendo inglés. Las discusiones con el supuesto teórico validan empíricamente los postulados de Stephen Krashen. En el input comprensible vemos cómo los estudiantes perciben el inglés como algo más comprensible cuando interactúan con recursos audiovisuales e interactivos. Y en la interpretación teórica encontramos que el ABA garantiza la exposición a un input accesible y significativo, permitiendo la comprensión de mensajes ligeramente superiores al nivel del estudiante, condición esencial para la adquisición según Stephen Krashen. En la adquisición versus aprendizaje, los estudiantes internalizan vocabulario y estructuras básicas a través de experiencias interactivas sin depender de explicaciones gramaticales explícitas constantes por parte del docente. El entorno virtual favorece los procesos de adquisición natural, donde el idioma se usa como medio de comunicación y no como un objeto de memorización consciente. Y en el filtro afectivo, que interviene en las categorías 1 y 2, vemos una disminución de la ansiedad, un aumento de la motivación y fortalecimiento de la autoconfianza al practicar inglés en el aula. La reducción del filtro afectivo permite que aumente el input comprensible y que sea procesado de manera más efectiva, validando el papel de las emociones en la adquisición de la lengua extranjera, inglés. En la discusión con el marco teórico conceptual encontramos que los resultados dialogan con los diferentes autores al evidenciar que la mediación docente y el enfoque comunicativo se fortalecen en los entornos virtuales interactivos. Asimismo, coinciden con estudios empíricos recientes que demuestran que los ABA mejoran el listening, el reading y el writing cuando existe un andamiaje progresivo, incrementan la motivación y la autonomía y que requieren una alineación entre el currículo, la evaluación y la mediación docente. Esta investigación aporta al demostrar que el impacto del ABA no depende solo del recurso, sino del diseño pedagógico y del acompañamiento emocional por parte del docente. Evidenciamos que la multimodalidad favorece la comprensión y responde a las demandas cognitivas de los estudiantes, que la gamificación convierte el error en oportunidad de aprendizaje y que el ABA integra dimensiones didácticas, tecnológicas y afectivas. En la discusión con los estudios empíricos encontramos que en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera vemos en las competencias lingüísticas de listening, reading y writing que hay una mejora en la comprensión auditiva cuando los estudiantes interactúan con audios apoyados en imágenes y la posibilidad de repetición. Hay mayor comprensión lectora mediante textos breves acompañados de recursos visuales y hay un incremento en la disposición a escribir y revisar producciones escritas en inglés. En cuanto al filtro afectivo, vemos que hay disminución del temor a equivocarse al usar el idioma, hay mayor seguridad para participar e interactuar al usar el inglés, eso es la autoconfianza, y un incremento del interés por aprender inglés. En cuanto al análisis del ABA en el aprendizaje del inglés, vemos en la transformación del filtro afectivo que el ABA se percibe como un entorno seguro que disminuye la tensión al aprender, que hay un aumento del interés y la participación de los estudiantes, que hay un fortalecimiento
de la seguridad para participar activamente, y en la adquisición versus aprendizaje, el uso del inglés como medio de comunicación en contextos significativos evidencia las experiencias auténticas, y la secuencia progresiva que orientan el aprendizaje se evidencia en las actividades estructuradas. Como conclusión, podemos confirmar que el ABA fortalece las competencias lingüísticas y socioemocionales, que la dimensión afectiva es determinante en la adquisición del inglés, y finalmente que el docente es un mediador pedagógico, tecnológico y humano del proceso. En el análisis FODA nos permite contextualizar los siguientes hallazgos. En las fortalezas hay motivación, hay un clima afectivo positivo y un aprendizaje autónomo. En las debilidades encontramos conectividad y equipos tecnológicos limitados, un escaso tiempo para la mediación docente, competencias digitales docentes desiguales y una resistencia inicial al cambio pedagógico. En cuanto a las oportunidades, encontramos una escalabilidad del ABA a otros niveles o áreas de la educación, programas de formación docente en innovación, apoyo institucional a la transformación digital y difusión académica del estudio, la participación en congresos, en eventos, y finalmente en las amenazas, pues hay una persistencia a la brecha digital, una dependencia tecnológica para la motivación, cambios en políticas educativas y finalmente riesgo de discontinuidad institucional. En las aportaciones a la sociedad y a la educación encontramos una integración pedagógica del ABA en la enseñanza del inglés desde la primera infancia, un fortalecimiento de las competencias lingüísticas y digitales en la educación pública, promoción del aprendizaje inclusivo, autónomo y colaborativo, un aporte a la equidad educativa y a la proyección global del estudiante, y que la tecnología actúa como mediadora pedagógica y humana. En las futuras líneas de investigación, el desarrollo de la competencia oral en los entornos digitales, un ABA inclusivo en el diseño universal de aprendizaje y en los planes individuales de ajustes razonables para los estudiantes que lo requieren, un rol docente como mediador afectivo y tecnológico, y el diseño de modelos pedagógicos híbridos entre lo presencial y lo virtual, y un impacto institucional de los ambientes virtuales de aprendizaje. En las recomendaciones a las instituciones educativas, fortalecer la infraestructura y la conectividad, garantizar la formación docente continua en TIC pedagógicas, asegurar la sostenibilidad e inclusión digital de los ABA para los docentes, integrar la gamificación y los aprendizajes personalizados, priorizar el acompañamiento emocional de los estudiantes, actuar como mediadores pedagógicos y afectivos del ABA. Para los investigadores, profundizar en la relación tecnología, emoción y aprendizaje, articular el ABA con neuroeducación y pedagogía digital, y ampliar los estudios sobre impacto institucional y longitudinal. Y a la comunidad educativa, fomentar cultura digital ética y colaborativa, promover una ciudadanía digital crítica y responsable, y entender la tecnología como medio formativo no instrumental. Encontramos aquí las referencias y cerramos diciendo que aprender inglés no depende solo de qué se enseña, sino de cómo se sienten los estudiantes al aprender. Gracias por su atención.